Escapó de su casa cuando apenas cumplía los 17 años. Para ella, el radicalismo de sus padres le imposibilitaba cumplir su más grande sueño: convertirse en una artista muy popular. Todos coincidían con ella, incluso sus padres lo afirmaban. Ella tenía la voz de un ángel. Por eso, para ella, las reglas de sus padres eran tontas normas que le estorbaban para alcanzar sus sueños. Tuvo un rápido comienzo cantando en algunos bares y fiestas privadas que desde luego también la distanciaban de amor y de protección. Ella dijo que no sabe cómo, pero en algún momento de su vida, en esos bares, se volvió dependiente del sexo y del alcohol. Cada vez que despertaba de la secuela de una noche de parrandas, se preguntaba: ¿es que habré tomado el camino correcto? Lo único que hacía falta, después de estar en prisión por posesión de estupefacientes, era vagar por las calles. Para fortuna de esta chica, sus padres nunca se rindieron. Siempre estaban buscándole en cada antro donde ellos podían entrar. Al fin la policía les contactó diciendo que su pequeña hija estaba detenida. Cuando el oficial le dijo a la niña que sus padres venían en camino, su corazón empezó a latir con mayor velocidad. Estaba angustiada. Se decía a sí misma: mis papás no van a perdonarme, no lo merezco. Ellos van a reprocharme y me dirán que me advirtieron todo esto. No quiero escuchar sus regaños, pero lo único que me queda después de esto es vagar por las calles como una cualquiera. Mientras su corazón confuso se preguntaba qué responder al ver a sus padres, la puerta se abrió y la mamá entró a empujones y, corriendo sin mediar una sola palabra, tomó a su hija en sus brazos mientras ambas lloraban. Su padre no podía contener el dolor de ver a su pequeña muñeca ahora convertida en una mujer de mal vivir. Ni uno ni el otro le reprendió. Nadie le dijo: te lo advertimos. Simplemente sus padres deseaban ayudarla y ella quería ser ayudada. A propósito, no quise usar el nombre de esta chica, no para guardar discreción de su condición y tampoco porque la historia sea ficticia. Simple y sencillamente creo que es mejor que mencione el nombre de ella al final de nuestro sermón de hoy, titulado La respuesta de Dios ante nuestro fracaso. Vayan a la carta a los Romanos capítulo 3, versículo 20 y otros más que voy a irles citando. Por favor, cuando la cita encuentran, les ruego se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Romanos capítulo 3, vamos al verso 21. ¿Listas sus Biblias? Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre,
para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Voy a leer hasta ahí porque temo que este pasaje es un poco parecido a esas escrituras en donde solo los abogados las disfrutan. Quizás las entendemos si las leemos 3 veces y tomamos un diccionario, pero cuando las leemos de primera instancia no lo disfrutamos. Tiene tantos vocablos técnicos que parece nos hacen difícil el bocadillo. Lo que vamos a hacer en nuestro estudio de hoy es precisamente desmenuzar el pasaje y ocuparemos la historia que recién relaté como ilustración para aplicar tantos vocablos técnicos en apenas 5 o 6 versos. Hasta ahí leemos y oramos. Te ruego, Señor, la presencia de tu Espíritu ministre nuestras vidas y pongas en nosotros la necesidad de tener la actitud correcta ante nuestro propio error. Guíanos y pon tu palabra en nuestros corazones, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Dije que son una serie de definiciones. Quizá va a ayudarnos a hacer una especie de recreación. Voy a suponer que las pantallas en mi espalda son una pizarra y voy a ocupar el plimón, por supuesto, con medio virtual, pero es algo que usted debería hacer en su casa con su bolígrafo. Hay una expresión que va a ser la introducción de este tema. Vean de nuevo el verso 21, las primeras 2 palabras. Dice, pero ahora. Olvide lo que hemos leído y le pregunto, ¿qué idea le da la expresión pero ahora? Haga cuenta y caso que en su jerga usted quiere ocupar esta expresión y construya una oración con estas 2 palabras. Ayúdeme a alguien y hágalo, por favor. A ver, Hugo, construya una oración cualquiera con las 2 palabras. Pero ahora estoy listo. Bueno, podría funcionar. Franklin. Estábamos en verano, pero ahora ha comenzado a llover. Héctor. No tenía que hacer, pero ahora ya tengo que hacer. Y que no tenía trabajo aquí en la iglesia. Bueno, en los 3 casos hay un factor común. ¿Cuál es? Tiempo. Los 3 ejemplos lo ocuparon para referirse al tiempo pasado y lo que ahora sucede. ¿Qué es lo que trato de ilustrar? Pablo quiere que prestemos atención, que en tiempo anterior nuestra condición era una, pero ahora es otra. La explicación hay que rasgarla porque son muchas definiciones. Voy a intentar con la recreación en las pantallas ayudarles para que en su casa hagan mucho más. Yo apenas voy a referirme a 3 condiciones de antes y compararlos con lo que sucede ahora. Bien, arranquemos, Luis o Arnoldo. En la primera, ya ustedes vieron que dice antes, porque estoy refiriéndome al pasado, recibimos la y dejo sin responder esta palabra. Tomen por favor sus Biblias, capítulo 1, verso 18, y llenen esa regla. Recibimos la, ¿qué cosa? Y si alguien no tiene Biblia a la par suya, por favor compártala para que disfrute el estudio. Recibimos la, ¿qué cosa? Por aquí, ¿qué cosa? Bien, recibimos la ira de Dios, ¿de acuerdo? El verso 1:18, colócalo por favor, Arnoldo. El verso 1:18 nos está diciendo que antes lo que recibíamos era la ira de Dios, como resultado de ¿qué?
de nuestra vida sin Dios. ¿Qué es lo que merece alguien cuando le da la espalda a Dios? Pues castigo. Entonces Pablo dice, eso es lo que recibíamos. Siguiente, Arnoldo. Cita, revelada desde, busquen el verso 18 de nuevo. ¿Desde qué o desde cuándo, desde cómo se revelaba esa ira? Desde el cielo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos que la naturaleza misma evidenciaba la presencia de Dios? Entonces, desde el cielo recibimos eso. Siguiente, verso 21. ¿Por qué razón rechazamos a Dios? Llenen esa regla ahora. Según el verso 21. ¿Por qué razón rechazamos a Dios? A ver. No está la palabra exacta, está la expresión. Sugiéranlo, podemos equivocarnos. Exacto, ya lo dijeron aquí, por necios. Entonces, rechazamos a Dios por necedad. Finalmente, dice, condenados por nuestras, capítulo 2, verso 6. Condenados por nuestras obras. Bueno, paren ahí. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, estoy resumiéndolo en estos 4 versos, en donde Pablo está argumentando que nuestra vida sin Dios nos condenaba, entre otras razones, por estas. ¿Por qué? Porque recibimos la ira de Dios, porque debido a nuestra necedad le habíamos rechazado y que quedábamos condenados porque nuestras obras eran reprobables, etcétera, etcétera. Pero él mismo, en el capítulo 3, verso 21, que es nuestro tema en cuestión, dice, pero ahora vamos a ejercitar lo mismo con esa condicionante. Adelante, Arnoldo. Pero ahora recibimos de Dios, ¿qué cosa? Capítulo 4, verso 6. ¿Qué recibimos? La justicia. Póngalo ahí. ¿Qué más sucede? Segunda expresión, revelada aparte de capítulo 3, verso 21. Revelada desde... A ver. Capítulo 3, verso 21. Revelada desde, adelante Arnoldo. Revelada desde la ley. Aparte de la ley. Ya les voy a explicar esto de justicia porque nosotros lo interpretamos mal, pero hasta ahí déjenlo de momento. Ahora solo estamos llenando para que esto amplíe lo que pronto les voy a explicar. Tercero, aceptamos a Dios por, verso 22, por fe. Y finalmente, justificados por nuestra, eso lo pueden decir de memoria, justificados por nuestra fe, sin las obras de la ley. Bien, ahora préstenme atención, esto lo pueden hacer en casa y pueden disfrutarlo mucho más. Yo solo lo hice como un pequeño ejercicio para motivar sus mentes al momento de estudiarlo. Este es el asunto. Sin Dios, nuestras vidas estaban condenadas. Pero ahora nosotros somos justificados. La ley ya no importa, porque ahora la fe está por encima de la ley. No es que la ley estaba equivocada, no es que la ley no funcionaba, es que la fe nos justifica. Pregunto, ¿qué entienden por justicia? A ver, lo que viene a sus mentes. ¿Sí, Oscar? Obrar con rectitud. Ahora, pregunto, Oscar, usted ha sido justificado. ¿Qué entiende por eso? Usted está hablando de acuerdo a su experiencia espiritual,
pero yo le pregunto de acuerdo a su definición. Usted acaba de decir que justicia es obrar correctamente. Entonces le pregunto, ¿qué significa justificado? Justificado significa que está obrando correctamente. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Ahora, les pregunto, ¿todos los que estamos aquí estamos obrando correctamente? Entonces, Pablo quiere decirnos que aun cuando aún cometemos errores, nuestra justicia ya no depende de la ley, sino de nuestra fe en Jesucristo. Porque si nuestra justicia depende de nosotros mismos, seguimos en la condición antigua. Y ahora, con toda honestidad, pregunto, ¿habrá alguno de los que están aquí presentes que se consideren lo suficientemente justos para cumplir la norma divina de sentirse salvos en la presencia de Dios? No, ¿verdad? Y por eso Pablo nos explica, es que no depende de ti, no depende de que hayas cumplido la ley, porque de sobra sé, dice Pablo, que no la has cumplido. Depende de que has sido justificado por la fe que tienes en Dios. Ahora, hay que explicar de qué fe está hablando. Y aquí empezamos a desmenuzar todos los versos y verán que esto empieza a quedar mucho más claro. Puedes apagarlas. Vean el versículo 23, definiciones. Capítulo 3, verso 23, dice, por cuanto todos pecaron, ¿qué pasa? ¿Alguno de ustedes puede excluirse de este rango? Todos estamos incluidos y por ende todos estamos destituidos. ¿Está esto muy claro? Por definición estamos destituidos. La chica de la ilustración con la que empecé este estudio, ella estaba destituida porque no pudo cumplir con los valores morales que se esperaban de una hija. Sus padres no tenían por qué pagar la rebelión de ella. La habían cuidado y la habían protegido como su más grande tesoro. Ella, harta de las reglas de sus padres, dice: me largo de mi casa, vivo a mi antojo, voy a cumplir mis sueños desde mi forma de vida, y terminó sin cumplir los valores morales que se esperaba de ella. Por ende, está destituida. Pregunto, ¿está clara esta definición? ¿Cierto? Siguiente, vamos al verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para que todos los que creen en Él, pero no hay diferencia. Es justicia de Dios para los que creen en Él. Definamos justificación. Atentos. En este estudio vamos a llamar justificación a la declaración gratuita de alcanzar la norma divina, no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Repito, es la declaración gratuita de yo alcanzar los valores que se espera de mí, no por mis méritos, sino por los méritos de la sangre de Jesús. Tomo la ilustración de la chica. Ella no podía cubrir los estándares, pero sus papás no estaban demandando que cumpliera estándares. Sus papás querían justificarla porque era su hija, porque la amaban. Ellos no llegaron a la prisión a decirle: te lo advertimos,
ya no vas a usar nuestro apellido, no tenemos por qué gastar en abogados por tu necedad. No, ellos llegaron y con su corazón desbordante la abrazaron, lloraron y dijeron: ¿cómo deseábamos que volvieras a nosotros para cuidarte y protegerte como nuestra hija? Entonces, pregunto, ¿cumplió ella los estándares morales que se esperaban? No. ¿Fue justificada como hija? Sí. ¿Por los méritos de quién? De sus padres. Ahora, esto es parecido. Jesús nos está justificando, no porque nosotros lo merezcamos, no porque hemos alcanzado el valor moral que la expectativa religiosa demanda. Aquí es donde los legalistas y aquellos que se creen muy santos y muy espirituales frente a otros hacen el ridículo, porque ningún mortal puede alcanzar los estándares divinos. Y cuando se sienten justificados, porque en su idiosincrasia, que mejor debo decir, en su locura, se creen muy correctos, porque los errores de ellos no son errores públicos o no son errores que la sociedad en la que ellos frecuentan condena, entonces ellos se sienten muy espirituales. Están equivocados. Aun cuando se aplauda que no se alcoholice, cuando se aplauda que sea responsable, que tenga trabajo, son valores morales que se aplauden, nadie dijo que no, pero aún con toda la suma de ellos, usted no alcanza el estándar que se espera para satisfacer la demanda divina. Mucho menos aquellos que estamos muy por debajo de esos estándares. Finalmente, con esta definición recalco, ¿quién es el que nos justifica? Jesús. Nuestra fe en Él nos justifica y nos convierte en hijos. ¿Qué es lo que justificó a esta niña delante de sus padres? Que ella aceptó una vez más su ayuda. ¿Me estoy dando a entender hasta aquí? ¿Todos van bien? Bien, continúo. Mismo verso, en el 22 nos quedamos. Vamos hasta 24. Siendo justificados gratuitamente, ¿por qué cosa? Ya estamos claros de que estábamos destituidos, pero de pronto fuimos justificados. Y ahora sabemos por qué hemos sido justificados. ¿Por qué hemos sido justificados? No por su mérito, por su gracia. ¿Qué merecía la niña? ¿Qué merecía la chica? Quedarse en prisión. Y si salía de ahí, lo que merecía era vivir en la calle. Pero la gracia de sus padres la abrazó. Gracia vamos a definirlo de esta forma: virtud divina por la que recibimos la bendición que no merecemos. Virtud divina por la que recibimos bendición que no merecemos. Eso es gracia. Si algunos no usan este vocablo en su léxico y quieren incluirlo, yo les diría: no suena muy atinado, porque cuando hablamos de la gracia de Dios es una obra excluyentemente divina, en donde Dios nos da algo que no merecemos. En honor a ello, les sugiero utilicen como gracia únicamente esa virtud en donde Dios nos bendice sin nosotros merecerlo. Por favor, si esto está claro en cuanto a gracia, díganme algunos ejemplos de gracia que ustedes hayan recibido. La salvación, el mejor y más grande de los ejemplos. Usemos ahora otros más de la vida diaria.
sanidad. ¿Más nadie tiene gracia en su vida? ¿Sí, Oscar? ¿Me permite hablar sobre su testimonio? Oscar dice, recibí fe y eso es una gracia en mi vida porque Oscar era ateo. Entonces, estoy diciendo esto porque lo ha dicho de forma pública y además ahora ya me dio su permiso. Entonces, su ateísmo le imposibilitaba una relación con Dios. Él no merecía recibir fe, pero cuando fue justificado, además de haber sido justificado, recibe la gracia de Dios y tiene ahora fe y su vida tiene propósito y sentido. Y no solo terrenalmente, sino también en la vida eterna. ¿Merecía eso? ¿Hizo algo usted? ¿A qué edad vino a Jesús, por cierto? ¿Hizo algo usted en los primeros 54 años de vida que valga la pena de modo que usted diga, yo fui bueno y por eso he recibido fe? Exacto. Y es el mismo ejemplo de todos nosotros. ¿Alguien puede decir otro ejemplo de gracia recibida de parte de Dios? ¿Sí, Alessandro? La vida. ¿Algún otro ejemplo? No lo amplío porque me refiero más a ejemplos de la vida diaria. Muchos la vida lo damos casi como, ni me di cuenta que estaba vivo, dicen algunos. Sí, es que parece muerto. ¿Sí? A ver. Además recibió sanidad. Además. Imagínense, 54 años negando a Dios. En esos 54, ¿cuántos de alcoholismo? 37 de alcoholismo. Y en 37 de alcoholismo usted puede incluir un montón de cosas. Entonces, como recompensa, además sanidad. Sé que algunos están diciendo, no es justo, mire, yo me estoy muriendo y no he hecho lo que Oscar ha hecho. Tienen razón si lo conceptúan humanamente hablando. Pero si regresan a las definiciones bíblicas, no es la humanidad de Oscar la que ha justificado su vida, sino la gracia de Cristo en su vida. No son sus méritos, son los méritos del Señor. Casi ninguno de ustedes, o es que estaban a punto, ninguno de ustedes ha mencionado que tienen trabajo como una gracia divina. Y en un país con un índice de desempleo tan alto como el nuestro, ¿no se han percatado que eso? Y si a eso le suman que algunos ni siquiera se esforzaron para estudiar para conseguir trabajo. Otros ni siquiera hicieron algo para ser muy listos en los negocios. Y son hábiles haciendo negocios. Hay otros que han pasado en las aulas de la universidad. No digo que pasaron enfrente, digo que han estado estudiando y no han conseguido lo que de pronto ustedes sí. ¿Acaso no es gracia? Tengo 30 ejemplos más. Finalizo con la del hermano. ¿Ok? Dijo la virtud de haber terminado mi profesión y mantenerme en sobriedad. Eso es no por nuestros méritos. Ahora, cuidado. Estoy seguro que hay algunos de los que están aquí, los que todavía no conocen del Señor y no han crecido en el Señor, no les culpo. Más bien digo, pronto empezarán a conocer si siguen escudriñando la Biblia con fe y con sed. Pero hay algunos que están aquí, que ya tienen rato de estudiar la Biblia y se creen que merecen sus virtudes, los premios y los privilegios con los que viven con respecto a otros. Y en honor a ello,
ustedes invalidan la gracia de Dios en sus vidas. Probablemente lo que tiene entonces es por sus méritos, no por la gracia divina. Y si ese es el caso, le digo con toda compasión, ¿y entonces de qué se jacta? Es tan poco útil como aquel hombre talentoso que nació con un don en sus piernas para jugar fútbol, pero no sirve su vida más que para eso. Bien, sigo. ¿En qué verso me quedé? En el 24. Pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿mediante qué cosa? La redención que es en Cristo Jesús. Redimir, redención viene del verbo redimir y es un vocablo que se ocupó en la época de la esclavitud. Redentor era aquel que pagaba el precio de un esclavo para que se convirtiera en un hombre libre. Eso es un redentor. De ahí que hay algunos prototipos que, aunque no califiquen como redentores, la historia los califica así. Moisés es uno. Los que no conocen historia bíblica citan a Moisés como un redentor del pueblo de Israel, porque él pagó el precio, según ellos, para que Israel saliera de la esclavitud y se convirtiera en una nación libre. Olvidando toda la definición bíblica en forma histórica, pues tendrían razón, pagó algún precio. Ahora, si nos metemos en la Biblia es otro tema. Pero dije Moisés porque es un caso que la mayoría conoce y fácilmente lo iban a asimilar. Entonces, eso es un redentor. Claro que el mejor de todos los ejemplos, y diría yo el único calificado para usar el término, es nuestro Señor Jesús. Pues Él pagó el precio para que nosotros fuéramos hombres libres de la esclavitud del pecado. Dice que nos redimió. Regreso a la ilustración de la chica. En realidad, los padres fueron redentores. Llegaron a prisión y dijeron al oficial: nosotros vamos a pagar la fianza. Nosotros vamos a pagar todo lo que sea necesario para que nuestra hija no quede en prisión esta noche. Nosotros vamos a pagar un centro de rehabilitación. Nosotros vamos a pagar todo lo que la ley nos permita pagar, porque nosotros no queremos que nuestra hija siga destruyendo su vida. Fueron redentores. Sigo leyendo. Verso 25. A quien Dios puso como ¿qué? Como propiciación por medio de la fe en su sangre. Otro vocablo que no es parte de nuestra usanza, propiciación. El vocablo es religioso, sin duda. Y el sinónimo más cercano a nuestra jerga, diría yo que es favorecer. Entonces voy a leer de nuevo utilizando el sinónimo. No lo llena completo, pero ayuda. Verso 25. A quien Dios puso como para favorecernos por medio de la fe en su sangre. ¿A quién fue que puso Dios para favorecernos? A Jesús, y por medio de su sangre. En fin, el asunto esto es que hay que pagar la culpa y Jesús propicia el pago de esa culpa. Retomo el ejemplo de la chica. Aquí hay un problema. Todo calificaba, excepto la propiciación, porque el oficial de policía dijo a los papás: momento, ustedes pueden pagar la fianza si el juez dictamina una fianza. Qué bueno que ustedes quieran pagar un centro de rehabilitación, pero la culpa de ella, el delito de tener estupefacientes, el delito de consumirlos y el probable delito de venderlos, ustedes no pueden pagar por ella. A no ser que el juez dictamine algún tipo
de desliz legal y que ella salga. Pero yo como ley, yo como oficial de policía, yo como papá, no puedo hacer nada para ayudarles. Me duele lo que estoy viendo, pero no represento mi paternalidad, represento la ley, y la ley dice que su hija es culpable y su hija no puede salir de aquí. Y esa es la ventaja con la gracia de Cristo en nuestras vidas, que Jesús también ha pagado en lugar nuestro nuestra culpa. En la cruz del Calvario nosotros hemos sido declarados inocentes, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Pregunto, ¿todo esto está claro? Cuando lleguen a casa, ahora que hemos aclarado estas definiciones, vuelvan a leer del verso 21 al 26 y se darán cuenta que ya no parece el acta de un abogado, sino que con facilidad lo estamos entendiendo. Rápidamente, y para provocarles que lo hagan en casa, vamos al 21 de nuevo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora ya sé qué es la justicia de Dios en mi vida. Ya no está en mi mente que la justicia de Dios, usted no se ha equivocado nunca. No, justicia de Dios es que he sido justificado. Verso 22, y como he sido justificado por la fe que puse en Jesús, ahora que todos han sido pecadores, yo ya no estoy destituido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es su tarea para la casa. ¿Recuerdan que al inicio del estudio, el reloj está malo, me faltan 6 minutos? Ay, ya ven, vuela el tiempo. Y alguien dice, solo en usted, pastor, yo dormido estoy desde hace ratos. Bueno, ¿recuerdan que les dije al inicio que la historia que relaté no era ficticia? Y que a propósito dejaría el nombre hasta el final. Ahora les explico por qué. Es que en cierta forma estoy convencido que la historia de esa chica es la historia de muchos de nosotros. En lugar de colocar un nombre ficticio por respeto a su vida privada, debo colocar el mío. Porque al igual que ella, decidido por alcanzar mis sueños a mi manera, mucho tiempo huí de la protección y del cuidado que el amor de Dios podía prodigarme. Oscar lo acaba de testificar, 54 años negando la existencia de Dios, privándose a sí mismo de la protección y el cuidado que Dios podía prodigarle. Cada uno de nosotros puede testificar a nuestra manera cuánto tiempo huimos del cuidado de Dios. Dijimos, al igual que esta chica, que estábamos hartos de tanta regla. Y a eso le sumamos que lamentablemente muchos círculos religiosos no son más que grupos llenos de fanatismo, hartos de tanta cosa que no entendíamos, pues dijimos que no íbamos a someternos más a esa regla, que íbamos a cumplir nuestros sueños a nuestra manera. Quizás una mujer diga vivir en sexo libre, un hombre diga hacer los negocios de forma licenciosa y maliciosa. 30 ejemplos, cada quien aplíquelos a su vida de acuerdo a su vivencia. Lo cierto es que cansados de que nuestra vida no haya mejorado, cierto que alguna vez una pequeña ganancia por un corto tiempo, pero al final de nuestro bregar, mucha frustración, mucho dolor, y entonces descubrimos que Dios no ha dejado de buscarnos, que nosotros somos los que hemos estado huyendo, que Él anhela que volvamos a su cuidado y a su protección. No nos está apuntando con un dedo acusador
No nos avergüenza por lo que hemos hecho. Al contrario, desea sanar nuestras heridas, desea restaurarnos en cada área de nuestra vida. No se equivoque, no es Dios ni la Biblia la que acusa a los que se han equivocado. Son los religiosos los que disfrutamos haciendo eso, pero no Dios. Y digo, esto es una hermosa historia que ha sucedido en muchos de nosotros. Y por ello, a los que ya somos salvos y entendemos bien esto, yo creo que lo entendemos porque en sus rostros he visto, y si me equivoco, no es la primera vez que me equivoco, pero en sus rostros he visto mientras estudiábamos esto, que ustedes confirmaban ese amor de Dios en sus vidas. Entonces les pregunto a los que ya somos salvos, ¿cómo podemos vivir siendo indiferentes de esto? ¿Cómo es posible que no luchemos por honrar a Dios con nuestras vidas? Es como que nos sacaron de la prisión y en lugar de decir a nuestros papás, gracias por tu esfuerzo y no acusarme ni avergonzarme, sino darme amor, me importa un comino y yo voy a seguir haciendo lo que quiera. No puede ser. Y quienes tal cosa hagan, me pregunto, y respóndase usted mismo, ¿en realidad usted piensa que ha sido justificado? Eso es algo que solo usted debe responderse. Estoy convencido que quienes han sido justificados tienen un corazón lleno de gratitud hacia Dios. Y no somos perfectos, pero deseamos cambiar nuestras vidas por la gracia de Dios en nuestras vidas. Ahora, los que nunca han sido salvos, los que quizá por primera o quinta vez están aquí y están un tanto sorprendidos diciendo, mire predicador, algunas cosas las estoy entendiendo, otras no, mucha definición esta noche, la entiendo, pero creo que conforme usted sienta sed por estudiar la Biblia, Dios va a ir saciando sus dudas. Por esta noche, pienso que puede usted aclarar mejor su fe si escucha con doble atención esta historia. Sucedió en uno de los partidos de los playoffs de las grandes ligas del béisbol norteamericano. El chico tenía no más de 6 años, lloraba desesperadamente, había perdido a sus papás en el estadio. En un momento de emoción del fanatismo deportivo, los papás gritando, pasó el vendedor de hamburguesas y el niño lo siguió. No lo alcanzó, pero perdió a sus papás. Lloraba desesperadamente. Un buen hombre lo tomó de la mano, lo llevó hasta el oficial de policía más cercano, se puso en cuclillas y le dijo, hijo, no desesperes, no llores más. Él dijo, perdí a mi papá. No, puedes estar seguro que tu papá te está buscando. Es cuestión de segundos que te halle. Te va a buscar con el oficial de policía. No te movas de aquí. Exacto. Segundos después, papá e hijo lloraban ante el susto. Eso es nuestra historia. Dios nos está buscando. En lugar de acogernos a su palabra, decidimos correr por todo el estadio y tratar de resolver las vidas a nuestro antojo, extraviándonos aún más. Cuando sería tan sencillo acogernos a su palabra, poner nuestra fe en Él, empezar a estudiar su Biblia y que nuestra fe empiece a crecer, no por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero eso es decisión suya. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y lo que ésta ministra en cada uno de nosotros.
Gracias por todos aquellos que ahora sentimos sed por estudiar lo que tu palabra quiere enseñarnos, por habernos dado salvación, por habernos redimido, por restaurarnos, Señor. Qué hermoso es saber que esa historia es nuestra historia. Perdónanos por no vivir ni siquiera un poquito conforme a la expectativa que la Biblia demanda de nosotros, y gracias por recordárnoslo. Y Señor, por aquellos que están sin Jesús y que están buscando resolver sus vidas, gracias porque tu palabra dice que nos estás buscando, y solo es cuestión que volvamos nuestra mirada a ti. Y si hay alguien sin Jesús esta noche, por favor toca su corazón muy fuerte. Mientras oran, sus rostros inclinados, ojos cerrados. No importa si usted ha estado 1 o 10 veces aquí, si usted lleva una vida bien ordenada o no, si usted es religioso o no, mujer u hombre. Importa que usted y yo estamos siendo buscados por el Señor. ¿Por qué seguir extraviados de nuestra fe cuando podemos acogernos a Él? Y yo no estoy diciendo que se vuelva religioso. Estoy invitándole que abrace con fe a Jesús en su corazón. Eso es entre usted y Dios. Nadie le va a traer al frente, nadie le va a aplaudir, no tiene que cambiar religión y siquiera no vuelva a venir nunca. Pero abra su corazón con fe a Jesús. Si esta noche hay alguien que dice, predicador, me gustaría hacer la oración, ¿dónde está? Le invito a que levante su mano en señal de recibir a Cristo y me deje orar con usted. ¿Habrá alguien? Dios le bendiga, puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más que viene a Jesús y que dice, también quiero hacer esa oración? Y no sienta pena por los que están cerca. Todos tienen sus rostros inclinados, ojos cerrados. Al igual que usted y yo, necesitamos hacer esa oración. Venga Cristo, déjeme orar con usted. ¿Habrá alguien más que levanta su mano? ¿Alguien más que recibe a Jesús en su vida? ¿Alguien más esta hora? Señor, gracias por esa persona que al momento de orar tu Espíritu Santo de salvación y vida eterna. Despídenos en tu paz, mas no de tu presencia. En tu nombre oramos. Amén y amén. Nos vemos fin de semana. Que la paz de Dios vaya con